Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar la sesión de hoy. Del ciclo de charlas que todos los meses compartimos desde el proyecto de transformación de Plena Inclusión Canarias. Hoy con nosotros, la sesión de hoy, las conversaciones de hoy tienen que ver con el proyecto Mi Casa, ¿vale? Un proyecto de transformación en el que nos unimos desde Plena Inclusión Canarias y en colaboración con Plena Inclusión Nacional y otros agentes en 2018. En 2018 nos invitaron a participar en un viaje de transformación, un viaje que tenía como objetivo pues, desarrollar proyectos de viviendas inclusivas en la comunidad para todas las personas, pero especialmente para aquellas personas con más necesidades de apoyo y que habitualmente pues, quedan más excluidas de estos modelos de vivienda. Es un proyecto estatal, pero que tiene una importante implementación local. De hecho, desde Tenerife y gracias al trabajo y al esfuerzo de Probosco en este caso y de Elena, que hoy nos comentará, pues hemos sido pioneros en poner en marcha este modelo de viviendas inclusivas en la comunidad para personas con grandes necesidades de apoyo. Es un proyecto que tiene como uno de sus irrenunciables, además, lo que son las alianzas con la comunidad, con el entorno y con otras entidades que en ese sentido tienen el mismo propósito de defender la vivienda como una manera de inclusión, ¿no? Como un derecho de todas las personas y especialmente también de aquellas personas que están en situación de exclusión o de especial vulnerabilidad. Por eso es por lo que también hoy en esta jornada pues vamos a contar con algunos de estos aliados que tenemos aquí en Canarias también y que nos van a compartir sus experiencias. La idea, como en otras ocasiones, es que ahora pasaremos a presentar a los ponentes, pero que ellos puedan contarnos sus experiencias desde los proyectos que están llevando a cabo para poner en marcha viviendas comunitarias e inclusivas y tener luego al final una sesión, una ronda de preguntas, ¿vale? De todas maneras, todas aquellas preguntas que queráis ir haciendo a cada uno de los ponentes, lo podéis ir haciendo a través del chat. Si en la pantalla vuestra del ordenador veis que debajo hay un apartado que pone chat, ahí podéis ir poniendo las preguntas que queráis que al final de las intervenciones pues puedan ir contestando, ¿vale? También comentaros que esta sesión, como veis, se está grabando, ¿vale? El objetivo es poder compartirla luego a través de la página web que se ha creado desde este proyecto de A Mejor. Así que cualquiera que no quiera aparecer o que puede desactivar la cámara perfectamente sin problema, ¿vale? Y luego ya se compartiría y nos saldría la imagen en las redes, ¿vale? Bueno, sin más, desde Plena Inclusión lo que queremos es darle la bienvenida de Plena Inclusión Canaria a los tres ponentes que están hoy aquí con nosotros. Hablábamos de esos aliados que tienen el mismo propósito también de crear viviendas inclusivas en la comunidad para todas las personas. Y con nosotros está Fernando Rodríguez García, que trabaja en la Asociación Provivienda desde hace 20 años y que desde hace 5 es el director territorial de esta entidad en Canarias. Y asume la representación institucional, así como la responsabilidad sobre los distintos programas y proyectos que se desarrollan aquí, impulsando propuestas de desarrollo de nuevas actuaciones. Con formación tanto en el ámbito social como en el inmobiliario, posee amplia experiencia en la gestión y coordinación de distintos proyectos para movilizar el mercado de alquiler que facilite el acceso a una vivienda digna y adecuada. Y completa su experiencia además con la impartición de distintos talleres, cursos, jornadas de formación en diversos aspectos relacionados con la vivienda. Participa también activamente en redes o plataformas de entidades sociales en representación de Provivienda, siendo actualmente vicepresidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN Canarias. También contamos con nosotros con Elena Cañete Torralba, que es directora gerente de Probosco.
Es psicóloga clínica y máster en discapacidad, coach ejecutivo y responsable del proyecto Mi Casa en Probosco y, como decíamos antes, una de las grandes impulsoras aquí en Tenerife y que ha conseguido que este proyecto sea pionero a nivel nacional y gracias a su empeño y su empuje y su motivación para llevarlo a cabo. Y también tenemos con nosotros a Candelaria Delgado, que es graduada y diplomada en Trabajo Social, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social en Santa Cruz de Tenerife. Es trabajadora social del Instituto Canario de la Vivienda, con más de 25 años en el puesto. Y ha sido también coordinadora del equipo del Trabajo Social del Instituto. Y desde hace 2 años es coordinadora del programa Canarias Pro Hogar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin más, yo le doy el paso a los ponentes y que nos compartan su experiencia. Así que cuando queráis. Muy bien, pues me tocaba a mí el primero, si no me equivoco, ¿verdad, Erika? Así fue como lo acordamos. En primer lugar, pues muy buenos días a todas y a todos los que están presentes. Ya veo conectados pues cerca de 30 personas ya. Sin empezar, me gustaría empezar en primer lugar, lógicamente, agradecer a Plena Inclusión Canarias por la invitación a participar en el día de hoy, a tener este espacio donde poder exponer cuál es el modelo, cuál es el proyecto que estamos desarrollando Provivienda desde hace muchísimos años. Y también, por otra parte, agradecer a las dos personas que me acompañan hoy dentro de la mesa, como son Elena y Cande, compañeras conocidas de hace mucho tiempo que también trabajan por impulsar el derecho a una vivienda digna y en la cual pues tenemos esas alianzas, esas redes de trabajo en conjunto para conseguir ese objetivo. Sin más, voy a compartirles una presentación que he preparado. Espero no extenderme y no llevar más allá de los 15 minutos que me han planteado, sobre todo porque después tengamos esa oportunidad de debatir, preguntar, reflexionar, hacer propuestas, todo aquello que pueda surgir de este encuentro que tenemos en el día de hoy. A ver si me sale bien lo de compartir, que no me falle. Bien. ¿Me confirmas, Erika, que se esté viendo? ¿Sí? Perfecto, sí, se ve Vale, bien. muy bien. Bien, pues bueno, cuando me plantearon la participación, pensé en ese momento de decir, bueno, son tantos los proyectos que estamos desarrollando que con cuál de ellos presentarles aquí. Realmente no les vengo a presentar un proyecto en sí, sino les vengo a presentar realmente un modelo al que denominamos en su momento, allá en los años 90, las bolsas de vivienda, modelo que impulsó la entidad cuando en sus orígenes, y es un modelo que tiene como subtítulo, así le he puesto a la presentación, un modelo de fomento de alquiler de vivienda. Para aquellos que no nos conozcan, voy a empezar con una pequeña presentación de qué es Provivienda, quiénes somos Provivienda. Provivienda es una entidad sin ánimo de lucro que nace en el año 1989, hace ya 30 años, y que promovemos o trabajamos para la inclusión residencial promoviendo el derecho a una vivienda digna. Realmente cuando yo reflexiono siempre en esta frase y digo que hace 30 años que empezamos trabajando con esta misión, con este objetivo, lo que nos planteamos es que 30 años después, lamentablemente podemos afirmar y podemos decir que la situación del acceso a la vivienda sigue siendo igual, incluso en algunas cuestiones ha empeorado. Por tanto, nuestra razón de ser sigue estando plenamente vigente. Ojalá algún día realmente se consiga la plena inclusión o la plena inclusión residencial de todas las personas, es decir, que todas las personas tengan derecho a esa vivienda digna, porque realmente dejaría de ser nuestra razón de ser y por tanto Provivienda desaparecía. Ojalá sea así y nos pudiéramos dedicar quizás a otras cosas. Nuestra misión es dar respuesta, por tanto, a necesidades residenciales, facilitando el acceso a viviendas asequibles y adecuadas. Ahora explicaremos qué significa eso de viviendas asequibles y adecuadas. Por tanto, 30 años de experiencia, más de 150.000 personas alojadas en los diferentes proyectos
y cerca de más de 62.000 viviendas gestionadas y con presencia actualmente en 14 comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Autónoma de Canarias, que estamos presentes desde hace 20 años, 21 años ahora ya en el año 2021. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos nosotros desde Provivienda? Pues nos dedicamos a 3 líneas concretas. Por un lado, entendemos siempre que la exclusión residencial hay que afrontarlo siempre desde un enfoque de derecho, del derecho a una vivienda digna. Y nuestro trabajo precisamente se orienta a eso, a mejorar las condiciones de acceso, pero no solamente el acceso a la vivienda, sino también el sostenimiento, el mantenimiento en el tiempo. Lo consideramos igual o más de importante que solamente el mero hecho de tener unas llaves y acceder a una vivienda. Si conseguimos que además las familias, las personas, las unidades de convivencia puedan mantener y sostener su vivienda en el tiempo, será un éxito total porque hemos conseguido que efectivamente las familias ya no necesiten de nuestros apoyos y que sean plenamente autónomas en el cuidado y en el mantenimiento de su vivienda. Trabajamos en 3 líneas concretas, como les decía, por un lado lo que es el fomento del alquiler, la inclusión a través de la vivienda, incidencia social y política y todo ello enfocado hacia el derecho a la vivienda. Bien, después de esta presentación voy a hablarles en concreto de qué es esto de las bolsas de vivienda y qué es esto del fomento del alquiler de vivienda, una de nuestras líneas de trabajo. Desde Provivienda siempre creemos o consideramos que la vivienda se puede gestionar desde el punto de vista de la responsabilidad y la sostenibilidad. Responsabilidad social y sostenibilidad en el sentido que no es necesario generar más parque de viviendas, sino que trabajamos siempre del fomento del alquiler para recuperar el parque de vivienda existente. Los últimos datos que tenemos estadísticos, que no sabemos si son tan reales o no, pero bueno, ahí están, esos son los datos con los cuales manejamos. Se habla que en Canarias tenemos alrededor de 30.000 viviendas vacías o desocupadas, es decir, sin moradores, sin personas que viven en ellas, y que muchas de ellas se encuentran desocupadas por muy diversas razones. Razones con las cuales nosotros consideramos que se podrían, digamos, incentivar a que todas aquellas personas propietarias o grandes tenedores de vivienda para que efectivamente esas viviendas pudieran salir al mercado del alquiler y por tanto mediar entre aquellas personas que necesitan la vivienda con aquellas que realmente quieren alquilarla. Y todo esto desde el punto de vista del compromiso social. Por tanto, mejorar el acceso al alquiler y dotar de un valor social al parque de vivienda. Estos programas de fomento al alquiler empezamos a fomentarlos en los años 90, son programas de bolsa de vivienda y este modelo fue reconocido como finalista en los Premios Mundiales Habitat. Los Premios Mundiales Habitat son unos proyectos que promocionan o premios que entregan las Naciones Unidas y premian aquellos proyectos que proporcionen soluciones prácticas e innovadoras ante los problemas de la vivienda. No llegamos a ganar el premio, pero sí que estuvimos en la terna de los finalistas y estamos muy orgullosos de que efectivamente haya sido un proyecto innovador en aquel momento, en el año 2011, y que creemos que hoy en día sigue estando en plena vigencia. Le voy a explicar aquí con este cuadrito en qué consiste exactamente el esquema de este modelo. La bolsa de vivienda para personas con dificultad de acceso a la vivienda, como comenté antes, un proyecto de mediación en alquiler en el que por un lado tenemos a personas, familias, unidades de convivencia que normalmente son derivadas a Provivienda de los servicios sociales, áreas de vivienda y otras entidades sociales, entidades sin ánimo de lucro, que son derivadas hacia nosotros por su situación de vulnerabilidad residencial, con recursos económicos insuficientes para costearse un alquiler de mercado o con dificultades para cumplir los requisitos que el dicho mercado establece. Es decir, por ejemplo, en el mercado, como saben, de alquiler se suelen pedir muchas veces 1 o 2 avalistas, algún aval bancario, se te pide incluso hasta 2 y 3 meses de fianza por adelantado, requisitos que muchas personas, a pesar de tener empleo, a pesar de tener unos ingresos determinados, son de muy difícil cumplimiento y por tanto se les hace muy cuesta arriba el acceso a la vivienda. Por otro lado, en el lado derecho tenemos a propietarios y propietarias de vivienda, principalmente en el mercado libre del alquiler, pero también viviendas de promotores públicos y privados, que ya también han incorporado viviendas dentro de este proyecto, entidades bancarias, inmobiliarias, etcétera, que mediante una serie de ventajas, y ahora vamos a ver cuáles son esas ventajas, lo veremos un poquito más adelante, alquilen su vivienda con una adecuada relación calidad-precio. Lo que se trata también es de incidir
en el mercado del alquiler para que al final el producto, la vivienda, llegue siempre en unas mejores condiciones, no solamente de habitabilidad, sino también en un precio adecuado y sostenible para la persona o la familia en la cual va dirigida. ¿Qué utilizamos? Por un lado tenemos varias herramientas, la supervisión del estado y mantenimiento de la vivienda, intermediación en el alquiler entre propietarios e inquilinos, el acompañamiento social fundamental para el sostenimiento de la vivienda y ayudas e incentivos para el alquiler. ¿Qué objetivos generales y específicos tienen todos los programas relacionados con el fomento del alquiler o fomento de vivienda? Pues por un lado, facilitar el acceso a la vivienda, en alquiler, en este caso como fomento de alquiler, a través de una bolsa de vivienda asequible y movilizando, como decía al principio, el parque de vivienda vacía y contribuyendo así a la sostenibilidad del territorio. Canarias es un territorio ya escaso, el que se encuentra de terreno para poder, digamos, seguir construyendo vivienda. Y por otro lado, como decía antes, nos encontramos con una situación de mucha vivienda de alquiler vacía, vivienda en vacía o desocupada, que se podría promover para incorporar a proyectos de este tipo. En específico tenemos el objetivo 1, que sería el objetivo de acceso a la vivienda, captar viviendas para la bolsa de vivienda en alquiler para personas que no pueden acceder con sus propios medios a una vivienda del mercado privado. Y como objetivo segundo, la inclusión residencial, la inclusión social a través del mantenimiento de la vivienda de las personas inquilinas mediante el acompañamiento social y personalizado. Sin duda, nuestro binomio, nuestra, digamos, conjunción para que al final el programa realmente pueda tener ese, digamos, ese objetivo final es el binomio vivienda más acompañamiento social. O sea, realmente al final nuestro digamos, en razón de ser en este sentido. ¿Cuáles son los incentivos que utilizamos para los propietarios? Pues por un lado, ay Dios, perdón, se me fue a la siguiente. Incentivos para los propietarios, como les decía antes, para poder conseguir que efectivamente ellos abaraten el precio de la renta, para que lo adecúen realmente a las personas que nos llegan y que realmente puedan llegar a pagar esa renta del alquiler. Pues por un lado le damos garantía y puntualidad en el cobro de la renta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos constituimos nosotros como avalistas de las personas, de las familias, de las unidades de convivencia que se alojan en nuestras viviendas. La entidad como tal firma como fiadora personal, como avalista de cada una de las familias y por tanto nos comprometemos al pago de la renta y a la puntualidad de cada una de las mensualidades. Provivienda paga la renta del alquiler al propietario y los inquilinos son los que nos pagan la renta del alquiler a nosotros. Esto, con esta medida, lo que conseguimos es que efectivamente el propietario tenga la tranquilidad y la seguridad de que va a cobrar la renta del alquiler todos los meses y que realmente si se produce algún tipo de impago, el impago se va a producir, perdón, con Provivienda, y Provivienda lo que va a trabajar con la familia mediante diferentes sistemas, planes de pago, devoluciones, ayudas al alquiler. Conseguiremos que al final la familia regularice su situación de impago, su situación de retraso en el pago de la renta y que realmente al final se ponga al día en el futuro, sin provocar para ello lo que sería el desalojo, la salida o la pérdida de la vivienda. Además también pues, ofrecemos seguro multirriesgo gratuito para la vivienda, que esto es una ventaja, yo diría, no solamente para el propietario, sino también para el inquilino en el uso de la misma. Certificado de eficiencia energética, obligatorio siempre para el alquiler de una vivienda. Ayudas para la adecuación de la vivienda. Nos encontramos que muchos propietarios que se dirigían a proyectos se encontraban que no tenían fondos en ese momento para asumir, por ejemplo, pequeños arreglos, pintura, adecuar la vivienda, cambiar quizás algún electrodoméstico. Y hemos incorporado también como otro de los incentivos una serie de ayudas para la adecuación de la vivienda, para que realmente la vivienda llegue en las mejores condiciones posibles al inquilino. A todas las viviendas acompañamos un inventario, sobre todo porque con ese inventario de la vivienda lo que conseguimos es que tanto el propietario como el inquilino conozcan cómo se entrega la vivienda y cómo la deben de dejar en el momento en que abandonen la misma, y hacer también un seguimiento del buen uso de esta vivienda. Por tanto, hacia los inquilinos diríamos que llegarían viviendas en un precio de alquiler más bajo, adecuadas y en buenas condiciones de habitabilidad, con el aval de Provivienda.
intermediación en el pago y adelanto de las rentas. Por ejemplo, este sistema lo estamos utilizando mucho con los servicios sociales municipales, en los cuales, como saben, dan una serie de ayudas al pago de la renta, que muchas veces en lo que se resuelve el expediente administrativo tarda a veces hasta de 3 y 6 meses. Nosotros lo que estamos haciendo es adelantar esas ayudas, adelantar esos pagos de la renta, y la administración pública correspondiente nos devuelve después ese dinero una vez siendo adelantado por la entidad, ¿no? Y por último, y no menos importante, el acompañamiento social y residencial. ¿Cuáles son las características generales de la vivienda? Pues una vivienda con adecuada relación calidad-precio, en buenas condiciones de habitabilidad, reservando siempre un cupo de viviendas para... vaya, se me fue otra vez para atrás. Perdón. Reservando siempre un cupo de viviendas para personas con movilidad reducida o personas con discapacidad, es decir, viviendas accesibles y sin barreras arquitectónicas. Siempre viviendas equipadas con lo necesario, con mobiliario, electrodomésticos que sea eminentemente necesario. Para ello también pues, tenemos esas ayudas económicas que antes comentaba. Viviendas ubicadas en entornos comunitarios, y darse en cuenta que al ser viviendas de uso individual para esa unidad o esa persona, esa unidad familiar, esa unidad de convivencia, están plenamente integradas, dispersas y integradas en la comunidad. Evitamos siempre barrios con alta exclusión social y siempre con un foco en la participación comunitaria. Por tanto, es un carácter desinstitucionalizador del servicio, del proyecto, de tal manera que al final pues no... Lo que hacemos no es concentrar en un mismo lugar o en una misma vivienda más de una o dos, como mucho, en la misma edificio, en la misma comunidad. Y sobre todo, pues, viviendas con accesos a servicios públicos, con proximidad a recursos, porque realmente al final la inclusión no solamente se consigue por la vivienda, sino también por el lugar en el que esté ubicado, lógicamente, y con todo lo que sería, digamos, los recursos y la red de servicios públicos que tienen en la comunidad. En este sentido, ya más adelante lo veremos, el trabajo en red, comunitario, en trabajo en alianza con otras entidades sociales, etcétera, etcétera, permite que no sea necesario que el equipo de profesionales de estos proyectos sea un equipo multidisciplinar y extenso, sino que nos apoyamos con otras redes ya existentes para apoyos determinados que necesiten, por ejemplo, en inserción sociolaboral o en cuestiones de otro tipo de carácter educativo, de trabajo con la infancia. En las fases del acompañamiento social, pues tenemos en primer lugar, nos llega el caso, una derivación, hacemos una primera valoración y establecemos cuál es el nivel de intervención, elaboramos un plan individualizado del mismo, procedemos a la entrada a la vivienda con la firma del contrato de arrendamiento e inventario, firma del acuerdo de colaboración mediante el cual nosotros nos hacemos cargo y nos constituimos como avalistas de la familia, y a partir de ahí comienza ya todo lo que es la parte del seguimiento mediante visitas a domicilio, atención en oficina, telefónica, telemática, digamos todo lo que es la parte de acompañamiento social. En un momento determinado, y muchas familias han llegado a ese proceso final, finaliza el proceso en el cual ya nosotros nos retiramos de ese acompañamiento social, retiramos completamente nuestros apoyos, y ya esa familia se queda con la vivienda, con la misma vivienda que se incorporó en el momento del programa, y pasan a tener ya lo que nosotros denominamos firma directa o relación ya directa con el propietario, con una vivienda totalmente integrada, normalizada y sin necesidad de nuestros apoyos, salvo que la familia quiera recurrir en un momento determinado de nuevo a nosotros para cualquier tipo de apoyo, con lo cual se ha conseguido al finalización del proceso la plena inclusión, y nunca mejor dicho hoy que estamos con plena inclusión. Los niveles de intervención, voy a ir ya rápido porque creo que me estoy pasando mucho de tiempo. Tenemos por un lado el nivel individual, el nivel grupal y el nivel comunitario, en donde tanto a nivel individual se trabaja todas las áreas de empleo, vivienda, economía, salud, redes y ocio y tiempo libre, por ejemplo, economía doméstica, ahorro energético, la generación a nivel grupal de vínculos y relaciones sociales, y a nivel comunitario la participación en el entorno y el establecimiento de relaciones. Esto también lo he querido poner un poco para que vean cómo se conforman los equipos de bolsa de vivienda. Están formados pues, por dos profesionales
que a priori, así de fuera, pues cuando nosotros lo hemos dicho, pues dice, bueno, ¿y qué relación puede haber entre un técnico de vivienda y un trabajador social? Pues sí que la hay, o sea, en un programa de este tipo donde nosotros apostamos por la vivienda más el acompañamiento social, son igual de fundamentales tanto uno como otro. El técnico de vivienda, especialista en la captación de la misma, en la elaboración de los contratos de arrendamiento de los inventarios, la interlocución con los propietarios, el seguimiento del estado de la vivienda y la gestión de los seguros y reparaciones de la misma, información especializada en materia de vivienda y gestión de todas las ayudas a propietarios e inquilinos. Y por supuesto el trabajador o trabajadora social para toda la parte relativa a la recepción de las derivaciones, la valoración social, el diseño de los planes de intervención, el acompañamiento social, la información, orientación y derivación a recursos especializados y otras entidades sociales. Como comentaba antes, no creamos equipos grandes, no son necesarios. Existen muchas entidades sociales, existen muchos recursos públicos y privados de los cuales nos podemos apoyar y trabajar en alianza, trabajar en red para llegar a conseguir el objetivo, por ejemplo, del empleo o otros objetivos distintos que se planteen en ese diseño del plan individual de intervención. La coordinación con los profesionales de referencia, insisto muchísimo en esto, cuando nos llegan las derivaciones de otras entidades sociales, de la administración pública, no debemos de perder nunca el contacto, la coordinación. Son personas, familias, unidades de convivencia, tanto de la entidad que deriva como de nosotros que las recibimos, y por tanto deben estar trabajando siempre en plena coordinación durante todo el proceso completo. Y lo recalco y lo afirmo porque es algo que siempre demandamos y muchas veces tenemos digamos, algún tipo de dificultad en esa coordinación y nos gustaría que se mejorara bastante. Y por último, toda la parte del seguimiento y mediación que se produce durante toda esa fase de acompañamiento. Alianzas, pues aquí he puesto algunas, pues desde el Ministerio, la Unión Europea a través de los fondos de asilo, el propio Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda, con lo cual estamos desarrollando proyectos conjuntos, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, los cabildos, la propia obra social de la Caixa con proyectos que están sacando de viviendas inclusivas, diferentes ayuntamientos de las islas. En la parte relacionada con el ahorro energético tenemos alianzas de trabajo con ECODES, con una cooperativa de trabajo en ahorro energético, con la Asociación de Ciencias Ambientales. Todas nuestras viviendas están contratados sus suministros con Son Energía, compañía en la cual se caracteriza por tener un ahorro energético y una concepción del consumo de la energía eléctrica distinta, con series llevando todo lo que son la parte de los seguros. Trampolín Solidario, que los menciono también por aquí porque nos llevan todo lo que es la parte de mantenimiento. Trampolín Solidario es una empresa de inserción social de Canarias, donde nos llevan absolutamente toda la fase de mantenimiento, pintura, arreglos, mudanzas, etcétera, de las viviendas. Y por supuesto toda la parte relativa al trabajo en red, en alianza, como puede ser a través de la plataforma del tercer sector de Canarias, la REA Nago, a la cual directamente no pertenecemos, pero sí que en la alianza que tenemos entre la REA Nago, EAPN Canarias y ADEICAN, con las empresas de inserción, sí que de alguna manera estamos muy relacionados. Por supuesto con plena inclusión, en el cual incluso recientemente hemos sacado una campaña titulada Quiero mis llaves, una campaña de ámbito estatal, y con la Fundación Hogar Sí, la antigua fundación denominada RISE, con el cual también estamos desarrollando proyectos de inclusión social a través de la vivienda para personas sin hogar, a través del modelo de Housing Fair. Yo creo que esto me lo voy a pasar, o sea, realmente decir que, bueno, este modelo lo consideramos por un parte innovador, por su carácter desinstitucionalizador y con viviendas integradas en la comunidad y con el foco en la participación comunitaria, con garantía de derechos de cualquier parte de cualquier persona, de cualquier ciudadano, el derecho a la vivienda digna, con un marco metodológico con procedimientos y protocolos ya definidos y basados en experiencias previas, experiencias ya de más de 20 años trabajando con este modelo que hemos ido cambiando, modelizando y adaptando a lo largo del tiempo,
y sobre todo con impacto, en el sentido de que todos los proyectos son evaluados, incluso evaluados externamente, es decir, no ni siquiera por la propia entidad y los propios participantes, que también tenemos muy en cuenta sus opiniones, lógicamente, a través de esas encuestas de valoración final, pero también a través de mecanismos de evaluación externos, a través de universidad o de, en este caso, con Fresno concretamente, con Fresno Consulting, que evalúa todos los años el impacto que se producen con los proyectos que desarrollamos. En resumen, para finalizar, desde Provivienda recalcar que apostamos por ofrecer vivienda más acompañamiento social. Creemos que la vivienda más acompañamiento social produce o tiene como efecto el desarrollo de la persona. Y creemos también, por otra parte, que es un valor añadido que además de transmitir confianza al propietario, en este caso, y tranquilidad, con toda esa serie de garantías e incentivos que a pesar de que alquila a personas que están en situación de exclusión residencial o exclusión social, va a tener ese acompañamiento. Fíjense que incluso les destaco una cuestión. En las evaluaciones que hacemos siempre todos los años del proyecto, el propietario de lo que más, digamos, valora no es ni el seguro multirriesgo, ni el certificado energético, ni la garantía de pago de renta, sino el acompañamiento social. Quiere decir que hay un equipo de profesionales que está junto con la familia, que visita la vivienda, que comprueba que se está haciendo buen uso de la misma, que se está haciendo realmente ese seguimiento. Y nada más. Hasta aquí ha llegado la presentación. Muchísimas gracias de nuevo a todos por escucharnos. Y nada, ahí están mis datos de contacto. También a través de nuestra página web y las diferentes redes sociales, pues está toda la información sobre los distintos proyectos que realizamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, a ti por compartir un modelo, como tú dices, que va muy alineado precisamente pues con el modelo que estamos poniendo en marcha desde el proyecto Mi Casa, ¿no? Todo el enfoque de derechos que comentas, toda esa importancia en el acompañamiento social, en cómo se prestan los apoyos a las personas que ya viven, ya tienen su vivienda, ¿no? Cómo trabajar de forma comunitaria. Son aspectos, entre otros, que van muy alineados, ¿no? También con ese proyecto del que nos va a hablar un poco. Ahora también Elena nos va a comentar. Recuerdo que cualquier pregunta podéis hacerla a través del chat. La tenemos ahí para luego poder ir compartiéndola. Elena, cuando quieras, si quieres compartirnos. Sí, hola, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un placer hacer este hueco ahí, ¿no? De esta manera tan curiosa que estamos aprendiendo a encontrarnos. Siempre ha sido más cálido el podernos tocar, pero bueno, de momento es una buena forma de estar. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si soy capaz, ¿no? A ver. Aquí. Vale, bueno. Quería agradecerle también a Fernando agradecerle que existan como tal. Yo cuando los conocí me pareció impresionante que de verdad alguien estuviera luchando desde esa manera tan profesional y tan comprometida, ¿no? Y me encanta que estén en Canarias y que cada vez sumemos más, como luego también cuando nuestra compañera del CANDE también hable, en realidad somos muchos los que estamos trabajando por el derecho a la vivienda, ¿no? En nuestro caso, desde Plena Inclusión y desde Probosco, en este caso, teníamos esa inquietud hace muchísimo tiempo, porque es algo muy obvio, es algo muy humano saber que las personas tienen derecho a una vivienda, ¿no? ¿Cómo se nos puede pasar por alto eso? Si es que eso es una cosa básica que todos queremos. Todo el mundo cuando forma una familia, cuando crece, cuando imagina su vivienda, quiere estar en su vivienda con sus características determinadas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, partimos de una realidad desde hace ya 27 años, creo, porque el último año ya, no sé si lo cuento o no. Desde siempre teníamos la inquietud de dar como organización vivienda para las personas que estaban en esta zona del norte con unas necesidades de apoyo muy amplias y nunca tuvimos claro, nunca quisimos que fuera una cosa institucional. De hecho, Probosco se destacó desde el principio por dar una oportunidad de una vivienda más pequeña, siempre con el modelo que antes se generaba, ¿no? Lógicamente, pero era una situación en la que ya partíamos de esa casa que ven ahí, que era una casa incluida en el casco, donde
a la gente le sorprendía que fuera ocupada por personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, que salieran a la calle y se vieran en una zona pues, de élite de la Orotava, donde solo había casas ricas y gente con postín, ¿no? Y la ocupamos hace, por eso, 27 años. Desde ese principio empezamos a romper moldes, pero claro, no era lo que queríamos tampoco. Hemos tardado mucho tiempo en encontrar lo que queríamos. Ahora sí creo que estamos en esa línea. A partir de un determinado momento empezamos a abrir una vivienda para las personas que tenían un poquito más de, bueno, la inquietud de tener viviendas en la comunidad, que ya les digo que surgió hace tiempo. El Ayuntamiento de La Orotava lo apoyó. Bueno, esta casa tengo que decir que pertenece a la Fundación Caja Canarias, que también creyó en nosotros desde el principio, ¿no? Y que le hemos ido adaptando para la mejor calidad de vida de las personas que están aquí. Ha sufrido tantos cambios que bueno, que es casi para escribir un libro. Abrimos, como les decía, una vivienda en la comunidad hace ya unos cuantos años, porque en principio era ya pensada, antes de que existiera el proyecto Mi Casa, para las personas que tenían una edad avanzada y que ya sentíamos que no podían vivir en esa comunidad de 22 personas. En ese momento el Cabildo, que apoyó también, el Ayuntamiento de La Orotava nos cedió la vivienda, el Cabildo apoyó el proyecto, pero en ese momento había necesidad para personas con un poquito más de independencia. Esa casa fue entonces ocupada por un grupo de chicas jóvenes con unas necesidades sociales muy importantes y bueno, y fue nuestra primera experiencia como acompañar a personas con discapacidad en una vivienda totalmente incluida en la comunidad. Cuando empezamos a sentir esa posibilidad, seguimos luchando y vino a caer el proyecto Mi Casa como agua de mayo, ¿no? Como un regalo, porque tenemos muy claro que lo que queremos es estar en nuestra casa. En general, no hay, a pesar de que vemos que es una cosa obvia, cuando uno lo habla con alguien tomando una cerveza o en general la gente cree que las personas con discapacidad no pueden vivir en una vivienda. Y es muy curioso porque es una creencia muy, muy afianzada en los políticos, en las familias, que no confían en que las personas con discapacidad puedan ser buenos vecinos, puedan ser gente que se desenvuelva en una vivienda y en cambio les creamos sitios absolutamente inhóspitos, difíciles hasta de ubicarse uno cuando hay esa macro residencia y ahí sí pensamos que están bien, cuando realmente genera muchísimo más estrés, muchas más dificultades para ubicarse, para compartir. Entonces, esa creencia la hemos tenido, bueno, pues como, ay, pero es que claro, como si eso fuera un valor, en realidad no podemos hablar de creencias ya. Este es un derecho, como decía Fernando, trabajamos con derechos, no se trata de algo que yo opino, no se puede opinar sobre la vida de la gente. Y de hecho, aunque no me voy a detener, sabemos que hay artículos, muchísimos artículos, tanto en la Convención como en la propia Constitución española, donde se defiende ese derecho a la igualdad a cualquier persona que pueda decidir acceder a una vida normalizada, en una vivienda normalizada. O sea, tenemos registrado y escrito y publicado, ¿no? Y la Constitución española pues también lo registra y lo publica. Por tanto ya, bueno, pues basémonos en eso. Fíjate qué escena más impactante les traigo, que para nosotros en un momento dado fue normal, fue incluso aplaudida. La figura, la imagen donde ven todas esas camas, era la primera imagen que Probosco tuvo, porque hace pues esos 27, 28 años el logro fue dar cobijo, dar casa, dar un lugar para estar a las personas con discapacidad intelectual de la zona que tenían situaciones sociales muy duras. Y se creó así y nos sentimos fantásticamente bien. Nos parecía que eso era así. Era una creencia, ya habíamos hecho algo. Claro, a medida que ves que eso no es manera de vivir todo el mundo juntos. Esto recuerda las películas de miedo del internado y cosas así. Pero así estuvimos unos años, ¿eh? Y felices de la vida. Entonces, a veces uno no sabe que lo que está viviendo no es lo adecuado. Hay que salir, hay que cuestionarse, hay que evaluarse, hay que preguntar, dejarse ver. Entonces, de repente pensamos, esto no es manera. Y fíjate, hicimos el cambio a lo que tienen a la derecha, que sigue sin ser manera, pero que ya dijeron, ya la bomba, ya tenemos solo a 4 personas durmiendo juntas. Esto es la leche.
Bueno, y mientras esto lo hacíamos, con muchísima dificultad, por cierto, ¿no? Las personas venían y me decían a mí, yo no quiero dormir con fulanita, Elena, yo no quiero dormir con menganita. Y bueno, pues cámbiate de cama, vamos a negociar con la de la habitación de al lado. Y durante años hemos estado escuchando, de alguna manera, con palabras o con sonidos o con angustias que la gente no quería, eso tampoco. Entonces, cuando ya, porque somos torpes, somos muy torpes, cuando ya escuchamos realmente las necesidades de la gente, cuando de verdad escuchamos lo que se nos decía, empezamos a soñar, empezamos a fantasear, empezamos a volar. En Probosco siempre se sueña mucho y siempre se pretende mucho. Bueno, a veces lo conseguimos, a veces no, pero no dejamos de hacerlo, ¿no? Este proyecto en mi casa, que como decía antes Erika, fue una gran oportunidad en la que nos mudamos y dijimos, oye, que hay gente que lo hace. Y es que resulta que en Europa, ese sitio que parece que está tan cerca, hay gente que vive así hace un montón de años, que la persona con mogollón de problemas de conducta, con un montón de problemas de salud mental, de lo que sea, viven en su casa y que a lo mejor viven 3 o 4 nada más. ¿No es posible? Bueno, aquello yo siempre lo digo, fue como, yo fui con mi hijo a Disney cuando eran pequeños, pero realmente la Disneylandia de mi trabajo fue ir a Gales, ¿no? Comprobar con toda esta gente maravillosa que nos ayudaron a visitarles, a sentirles, a escucharles, empezamos a ver que eso se podía hacer. Y este grupo desde Intrépido fue el primer grupo que fue, vinimos con las pilas cargadas y con la ilusión. Los primeros pasos no fueron fáciles y siguen siendo difíciles, pero sí que hicimos un montón de cambios en la organización. Yo les voy a contar cómo lo hicimos para que nadie crea que no se puede, porque si nosotros lo hicimos, puede cualquiera, ¿no? Teníamos una casa, pues tipo institucional, con un montón de gente, y los primeros cambios fueron ponernos al día del tema. Hicimos un equipo de transformación, que por cierto sigue funcionando, ahora un poquito ralentizado por la pandemia, pero toda esta gente que viene aquí, que no se ven todos, se ha reunido durante todos estos años, periódicamente una vez al mes, para formarse y para liderar el cambio. Y en este equipo había familias, personas con discapacidad, una persona del ayuntamiento, una persona de una entidad bancaria que nos apoyaba en proyectos, la Caixa en ese caso, vecinos, ¿no? Este grupo, bueno, esta foto justo es de un equipo de más profesionales, pero hemos sido, es un grupo muy, muy variado. Los cambios empezaron a mover muebles incluso. Aquí los cambios, bueno, tienen como en todos sitios algunas resistencias, pero tienen momentos muy bonitos. Porque además se crea una chispa cuando ya lo tenemos claro. Cambiamos muebles, cambiamos cosas de sitio, cambiamos roles. Bueno, en ese proceso sí que ha participado todo el mundo. Es verdad que no siempre vamos al mismo ritmo. Y eso, por si les ocurre, yo lo sufro mucho. O sea, hay veces que yo o alguna persona o un pequeño grupo lo tiene muy claro, va muy rápido, y de repente hay algunas personas del equipo, familias, profesionales, que les cuesta un poquito más, tienen más miedo. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada si en el cambio los primeros vagones llegan antes y los siguientes del tren llegan un poquito más tarde. No pasa nada. El tema es que la gente se sienta partícipe. Hicimos un montón de cambios en una estructura muy, muy estricta. Esto es una imagen que no me voy a detener, pero que hicimos todo esto de mientras la gente está arriba haciendo apoyo activo con otra persona, la otra está aquí, la otra no sé qué. Cambiamos absolutamente la manera de trabajar todavía en esta casa, todavía con todas esas personas. Empezamos a afianzar lo que ya teníamos visto, que era un proceso metodológico muy potente, donde la gente facilitaba que las personas trabajaran en su día a día, pues todo lo que ya saben de apoyo activo, que es cómo facilitar que una persona sea autónoma con la menor ayuda posible, con un rigor en la manera de apoyarles, ¿no? Entonces toda esta movida, por llamarle de alguna manera, empezó a crear cultura y se afianzó todavía en esta casa, ¿no? Empezamos a montar comedores como si estuviéramos de camping, porque ya nos parecía horroroso que la gente se dejara servir las comidas en el plato, ¿no? Entonces hicimos comedores improvisados con un mantel, con una mesa plegable, con un no sé qué, donde la gente se servía la comida, ¿no? Eran las primeras situaciones en las que la olla ahí, como la ven, o sea, yo pongo esto para que vean que es que no hace falta tener mucha cosa, sino ganas. Y la gente empezó a servirse la comida, a fregarse sus platos, a participar. En toda esta situación también fue muy importante tener un cambio del estilo de apoyo. Ahí nos ayuda muchísimo la metodología de apoyo activo, el feedback, el que haya un liderazgo compartido.
porque si vamos a querer que la gente viva en las viviendas y que tenga una vida normalizada, necesitamos que los cuidadores, las personas de apoyo, los profesionales no tengan un rol de cuidador, de asistente, y eso sale muy natural en la gente. Parece ser que cuando las personas tienen grandes necesidades de apoyo, nos sale a todos una maternidad exacerbada, nos sale a todos un jefe curioso, nos sale a todos una cosita rara. Entonces hay que estar muy atentos, y ahí trabajamos mucho desde el principio, desde hace años, el tema de que los apoyos tienen que ser de otra manera, más respetuosos, con otro respeto, otro rigor, ¿no? El estilo ese de liderazgo, cuando la gente participa, también es más fácil. Hicimos mucho trabajo de liderazgo compartido. Hicimos mucho trabajo sobre todo con los cuidadores, y lo seguimos haciendo. Y no se puede dejar de hacer. Desde que te despistas un poquito, la gente saca otra vez un rol un poquito, eso, invasivo quizá, ¿no? Bueno, pues con todo ese estilo y remando empezamos a cambiar. Aquí estas fotos no son nuestras, pero me gustan mucho porque son muy esclarecedoras, ¿no? Son muy normalizadoras. Entonces, bueno, hasta para regar unas plantas, pasar una aspiradora, sentarnos a tomar un café. Hay cosas que parece que no se nos ocurren hasta que no las hacemos. Correr una cortina, bueno, cualquier cosa. Voy un poquito rápido para que me dé tiempo de decirlo todo. Tuvimos que establecer muchas alianzas, porque si no, no era posible. Y aquí creo que está Cande, si se reconoce, creo que es ella, porque con tus cambios, Cande, ya, no sé. Conseguimos que el Instituto de la Vivienda, y a través de la ayuda siempre fantástica del Ayuntamiento de La Orotava, se nos cedieran otras 2 viviendas, de una manera que estaban cercanas. Nos costó mucho pelearlo, por eso las alianzas, y por eso que la gente se lo crea, como Cande, como Fernando, es muy importante, porque solos no podemos tampoco, ¿no? Tuvimos también la suerte de conseguir un equipo estable, a través también de todo el apoyo de Plena Inclusión. Hemos conseguido que hubiera un equipo que se estaba reuniendo periódicamente, que también fueron a Gales con nosotros, y había, en estas fotos aparece una de las reuniones que tuvimos pues con el Ayuntamiento, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, con otras entidades Plena, con Plena, ¿no? De mano de Erika, que siempre está ahí facilitando las cosas. Y eso fue muy positivo, fue una sensación de, oye, que esto se puede, y cuando la gente se implica y participa, las cosas salen, ¿no? Empujamos ahí con esfuerzo, pero una cosita muy inestable todavía, muy frágil, ¿no? Pues ya teníamos la vivienda, no teníamos dinero, no teníamos un coste de plaza adecuado, seguimos sin tenerlo, no sé, pero bueno. Teníamos gente convencida, pero las familias de repente decían que no, o sea, es como, tira para adelante y a ver, ¿no? A ver si llega. Y se produjo la situación, se produjo que ya de esa casa grande de 22 personas salió gente para vivir fuera. Ese proceso de transformación, que aún hoy todavía no está concluido, supuso muchísima energía, muchísimo trabajo, mucho dolor también, porque fue muy difícil los procesos que tuvimos que superar para llegar ahí, pero de repente ya había 5 personas viviendo en una vivienda en la comunidad, otras 5 en otra vivienda, y en esta casa grande hicimos también una división en 2 viviendas que sí que tienen alguna dificultad porque no se pueden aislar totalmente porque la casa está protegida, pero sí que hay todo lo que se puede hacer para que haya sensación de que hay unas personas que viven en una vivienda y otras en otra, en la parte alta de esa casa que vieron al principio. Entonces ahora, en lugar de que las personas vengan siempre a ese lugar que parecía tan institucional, por muy que está en un barrio pijo, nos mudamos a un barrio menos pijo, mucho más variado, mucho más, bueno, no tan céntrico, pero también tranquilo, también nuevo, también ilusionante. Y 2 de las viviendas están aquí, en esta zona. No están absolutamente conectadas, están en 2 edificios diferentes, pero están muy cerquitas, ¿no? Ahora, ¿cómo somos entonces? Cosas que han cambiado desde ese primer cambio estructural y, bueno, pues cambian muchas cosas porque la persona ya no va desde Probosco a la comunidad. Sería ese ejemplo de salgo de esa entidad y soy parte de esa entidad, parece que llevo un sello en la frente y de ahí voy a la comunidad, a no sé dónde, a mi voluntariado, a no sé qué. Entonces, si bien seguimos haciendo muchísimas cosas que ya hacíamos porque eran valiosas, ¿no? Ahora las personas ya van desde su casa. No vienen aquí al centro de día y del centro de día salen a no sé cuánto. Las personas ahora tienen otra manera y es, yo vivo en mi casa,
y desde mi casa elijo dónde voy. Igual un día voy a Probosco porque tiene piscina, me sale bien y encima está estupenda de temperatura y de todo, bien. Pero también otro día voy a pasear perros porque soy voluntario de una perrera. Pero también otro día voy a una actividad con mis colegas de mi casa. O sea, la forma ya de participar a nivel social es diferente, no es como antes. Yo elijo y voy. Y de hecho hemos tenido experiencias maravillosas que el COVID nos paró un poquito, pero que seguirán, ¿no? Claro, cuando empezamos a vivir así, esto fue un subidón, un subidón. O sea, empezamos a tocar las nubes, era como, madre mía, esto lo hemos hecho con los legales. Incluso yo me atrevería a decir que cosas que hemos hecho casi mejor, esto es autoestima, ¿no? Hemos hecho un montón de cosas muy chulas. La gente ha empezado a vivir como se merece, las familias han empezado a verlo. Estamos hablando de que la gente preparó su casa, hacía su compra, diseñó sus habitaciones, eligió el color de su habitación, abre la puerta de su casa, coge el teléfono, personas que no hablan, que solo emiten un sonido, pero que ya sabemos quién fue la que cogió el teléfono y ya le dice, hola, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pasas con no sé quién, ¿no? Abren su puerta. Esta gente que no eran en principio personas que pudieran pensarse que vivirían en una comunidad. Sus vecinos los conocen, le piden algo, les comentan. Tuvimos que hacer un trabajo muy potente con las familias. Hay familias que lo vieron como, bueno, como algo inimaginable y hay familias que les costó muchísimo. De hecho, alguna familia no quiso que su hijo se mudara a esas viviendas en la comunidad, ¿no? Bueno, pues también supuso para nosotros un proceso doloroso cuando habíamos imaginado que alguna persona estaría mejor allí y tal, pero hay que respetar el proceso de la gente, ¿no? Las viviendas, de ser aquellas camas, las viviendas ahora tienen este aspecto, los dormitorios tienen esta pinta. Algunos con un montón de cacharrerío porque necesitamos apoyo de grúas y de tal y de cual, otros más sencillitos porque también nos tenemos que adaptar. La habitación de la izquierda es una de las que hemos reformado en esta casa principal, en la casa protegida, con un poquito también bueno, pues de libertades que nos hemos tomado un poco, pero bueno, y las habitaciones no siempre son como queremos, ¿no? Algunas son de una manera, otras de otra, pero la intimidad que hemos podido mantener en un porcentaje muy alto de los casos nos ayuda a ver que la gente vive mejor, ¿no? Que ya no vienen a decirte, ya lo que vienen a decirte, oye, que yo quiero una tele, porque muchos ya tienen televisión en el cuarto, bueno, y ahora lo que nos piden es que quieren un baño en su cuarto, como es lógico, ¿no? Pero de momento eso no lo tenemos, ¿no? Se reúnen para ver la tele, por ejemplo, en este caso el programa que les gusta, invitan a una compañera, pero bueno, la situación es distinta. Estas imágenes que les pongo ahora son de espacios mucho más amables y esta está de una de las viviendas de aquí, de lo que era antes la residencia de Probosco. En este piso que ven es un piso independiente, este es un salón comedor donde viven poquitas personas que se hacen su desayuno, se calientan su café, se hacen la cena, su habitación está detrás de esta imagen y no se relacionan, si no quieren, con las que están al otro lado, al otro ala de la casa, con lo cual sí que hay sensación de grupito, ¿no? Hay espacios de este tipo en la vivienda que hemos reformado de aquí, para que vean que se puede, ¿no? Se pueden crear espacios bonitos, agradables y que den una sensación de vida más normal. Bueno, hay un montón de cambios en los que no me podré detener, pero hemos podido registrar cambios de participación en actividades cotidianas impresionantes de lo que es el modelo institucional, que sería el azul, cómo la gente participaba, sí que participaba en cosas, ¿no? Pero no en tantas, y no en tanta dimensión. Antes conseguimos ayudar a preparar la comida, haciendo unos talleres o colocarse a lo mejor algo de la mesa, pero nada, y colocar ropa del armario, pero todo como muy ortopédico, ¿no? En realidad, la vida normal hace todo esto posible, que la gente pueda hacer miles de cosas al día, miles de maneras de participar, ¿no? Entonces, eso hace que la gente cambie, esta persona que les presento, Aarón, era un chico joven que nunca quería participar en nada, que siempre decía no, estaba siempre sentado, y veía que casi, no sé cómo conseguir que se levantara de un sillón. Este chico hace su bizcocho, abre la puerta, coge el teléfono, tira la basura, tiene una vida mucho más normalizada. Hay miles de imágenes, tanto dentro como fuera, de personas que no tenían ese repertorio y que ahora esto es muy cotidiano, poner la lavadora, hacer bizcocho. Han disminuido notablemente las alteraciones de conducta porque, como ya bien sabemos, el problema no lo tienen las personas. El problema existe cuando hay
una mala confluencia de mis dificultades o mis debilidades con la debilidad del entorno que me rodea, con la debilidad de la persona que me apoya. Por tanto, cuando nosotros cambiamos el rol de las personas que apoyan, cuando nosotros cambiamos el entorno, las personas con discapacidad no tienen tantas dificultades para vivir de una forma tranquila. Eso también. Las personas pueden sentir diferente y eso hace que se comporten de forma diferente. Estas situaciones son muy habituales. No me tengo que acostar a no sé qué hora. Me puedo sentar en el sofá con la manta, con mi amigo me acuesto más tarde. Estoy en pijama, me pongo zapatillas cuando llego a mi casa. No tiene nada que ver la vida en mi casa, no tiene nada que ver. Estas imágenes de salir por mi barrio a ver a mis vecinas, que son las que están al lado, hacen que la gente me conozca. Puedo salir en un grupito muy pequeño, que en este caso, por ejemplo, esto fue pre-pandemia, lógicamente, la foto del cine, quedaban amigas de distintos pisos. O sea, aquí hay personas que no viven juntas, que viven en distintas viviendas y quedaban para ir al cine. Eso es una vida normal. Eso es una vida que todos hacemos. Invitaban a café a la vecina, que esta señora de aquí. Pues nos encontramos con los chiquillos del barrio que son muy graciosos y que siempre vienen a saludar y les gusta aprenderse los nombres. Las relaciones sociales cambian totalmente, ¿no? Ah, bueno, esto se ha saltado, pero porque no sé por qué se me quedó grabado ahí un rollo. Perdón, anterior. Bueno, hay estudios tanto de la Universidad de Salamanca reciente del 2017 como de otros que ya sí que han demostrado con rigor que el tipo de vivienda es una cosa determinante para la vida, para todos nosotros y para las personas con discapacidad, lógicamente, ¿no? Se ha demostrado que las personas que viven en una residencia tienen muchísima menos calidad de vida que las personas que viven en piso. Se ha demostrado que sufren un desarraigo emocional y un deterioro mayor las personas que viven en residencia. La satisfacción vital que estas personas han podido evaluar también es mayor. O sea, estamos hablando, uy, qué bien, qué rápido he ido. Estamos hablando de estudios, derechos, estamos hablando de evidencias, estamos hablando de posibilidad, con lo cual, si nosotros lo hemos hecho en la Orotava, sin dinero, sin pisos que no teníamos, sin permiso, y hemos conseguido embaucar, ilusionar a toda esta gente que nos ha hecho posible esto, creo que queda claro que se puede. No es un modelo del País Vasco, no es un modelo de Gales, no es un modelo es un modelo de aquí, de Canarias, y ahí seguimos, ¿no? Es verdad que seguimos siendo frágiles, es verdad que nos cuesta conseguir el dinero, nos cuesta conseguir que los apoyos sean los que necesitamos para que las personas realmente tengan esa vida y salgan cuando quieran y de cuando quieran. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, pues cuando quieran cualquier pregunta o visitarnos cuando se pueda, pues ya saben que estamos abiertos. He ido un poco bala, ¿no? No sé. Muy bien, gracias, Elena. Tenía miedo de quitarle tiempo a Carmen y de entretenerme. Bueno, muchas gracias. No, gracias por traernos también pues esas imágenes, ¿no? Y esas necesidades de las personas y esas vivencias de las personas que nos hace ver, no solo saber, porque ya lo sabemos, sino también verlo y demostrarlo, que es verdad que se puede y que es verdad que mejora la vida de las personas, ¿no? Y que es verdad, como tú dices, que no es fácil, que es difícil, sí, pero nadie ha dicho que estemos aquí para tener un trabajo fácil o para dar unos apoyos de manera fácil, ¿no? Sino, como decía también Fernando, para que las personas cumplan sus derechos, ¿no? El derecho a la vivienda y a tener una vida digna. Y además, como decía, ¿no? En todo este proceso es fundamental la alianza con la administración, ¿no? Cómo compartir en todos estos procesos de transformación, cómo ir de la mano y colaborar y coproducir juntos es fundamental y no se puede pensar de otra manera para poder llegar a tener estos proyectos. Por eso tenemos hoy también aquí a Candelaria Delgado, que nos va a hablar un poco también de cuáles son esos apoyos que desde el Instituto de la Vivienda, ¿no? Pues nos da y nos ofrece pues para trabajar junto con otras administraciones que, como tú comentabas, también han estado muy presentes en este proyecto, pues para fomentar proyectos de vivienda en la comunidad inclusiva. Candelaria, cuando quieras.
Buenos días a todas y a todos. Vamos a, antes nos salió bien, vamos a ver si podemos compartir la presentación. Ay, Dios mío, iniciar presentación. Creo que tenía que intercambiar. Ahora ya se ve perfecto. ¿Ahora se ve bien? Sí, bueno, dale a intercambiar que se ha vuelto a cambiar. Vale, se ve bien ahora. Ahora, perfecto. Vale. Bueno. Cuando Erika me envió un correo diciéndonos pues que quería que participase en las jornadas de hoy a instancias de Fernando, que siempre me está metiendo en lío y que yo acepto encantada porque es verdad que esas alianzas son las que funcionan y nosotros desde dentro de la administración somos muchas veces los responsables de que nuestros políticos y que las políticas públicas lleven a cabo de las cuestiones que la sociedad civil, la sociedad organizada, entendemos y creemos que es por donde mejor funcionarían pues muchas de las políticas públicas, más concretamente aquí en Canarias, ¿no? Entonces surgió esa dualidad que siempre está presente en mi vida, que es mi faceta laboral como trabajadora social del Instituto Canario de la Vivienda, durante muchos años coordinadora de todas las trabajadoras sociales de este instituto y desde hace 2-3 años coordinadora de un programa tan sustancial para la vida de muchos y muchas canarias como es el anteriormente Canarias Más Viviendas por Familia y actualmente Canarias Pro Hogar, que se dedica a evitar que las familias sean desahuciadas de sus viviendas, ¿no? Entonces, dentro de ese eje también que en mi vida fuera de lo laboral, soy la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, esta provincia, pues me lleva a esta doble dualidad, ¿no? De, primero, desde dentro de la casa, intentar que los políticos que llevan el área de gobierno de la Consejería ahora de Obras Públicas, antes de derechos antes de políticas sociales, porque hemos estado inmersos en varias consejerías, pues entendieran que otra política de vivienda era posible y también el refuerzo cuando desde dentro no podemos conseguir todo lo que debería ser esa política inclusiva de vivienda o esa política de vivienda que abarcara todas las capas de la sociedad, pues nos hemos encargado desde la otra parte del colegio profesional de permanecer, de estar en los foros adecuados donde se debatían esas políticas de vivienda y donde podíamos influir en esas mejoras de esas políticas de vivienda. Sí, nos encontramos con que en el año 2020, al principio del año 2020, nos llama el gobierno de Canarias para que participemos en la elaboración de un pacto social y político por el derecho de acceso a una vivienda digna en Canarias. Ahí partíamos de unos antecedentes, Fernando comentaba antes el tema de la prevalencia de viviendas vacías que hay en Canarias. Según en los estudios realizados para el Plan de Vivienda de Canarias, se sitúan en unas 138.000 viviendas vacías en Canarias. También nos situábamos en el aumento de colectivos especialmente sensibles de acceso a la vivienda
en barrios deteriorados y con barreras arquitectónicas, en las pocas iniciativas o proyectos de vivienda inclusiva y sobre todo, muy importante, el incremento desmesurado del precio del alquiler de la vivienda, ¿no? Entonces, con todos esos antecedentes, nos reunimos muchas veces, hicimos muchísimas aportaciones a ese pacto por una vivienda digna, por el acceso a una vivienda digna en Canarias, y que firmamos con otros, junto con todo el arco parlamentario del Parlamento de Canarias, con muchas entidades del tercer sector, con los sindicatos, con la patronal, pues firmamos ese pacto el 12 de marzo de 2020, 2 días antes de que nos encerraran. Y en ese pacto, ¿qué poníamos nosotros sobre la mesa? ¿Qué poníamos el colegio profesional sobre la mesa, ¿no? Como bien decía Elena, la Constitución española garantiza el derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas de España el acceso a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Ese derecho no se estaba garantizando desde el momento en que en Canarias, por ejemplo, llevábamos sin un plan de vivienda desde hacía 8 años. Con lo cual el acceso a la vivienda, a cualquier tipo de vivienda, vivienda pública, vivienda VPO privada, no estaba siendo garantizado por los poderes públicos. Tampoco se estaba garantizando que el acceso a la vivienda a esos colectivos especialmente sensibles, especialmente vulnerables, donde tenía que ir la carga o mucho del dinero que se dedicara al plan de vivienda de Canarias. Y por otro lado nos encontramos con esa cifra desorbitada de 138.000 viviendas vacías. ¿Dónde están esas viviendas? ¿En manos de quién están esas viviendas? Ahí nos encontramos de cara a la realidad de todo el proceso de ejecución hipotecaria que se ha venido realizando en este país en los últimos años y que nos ha llevado a que muchos de esos activos primero estén o en manos de entidades bancarias o en manos de grandes tenedores de vivienda o lo que llamamos fondos buitres. Pero también nos hemos encontrado con que esas 138.000 viviendas igual no están vacías, igual están ocupadas por familias, por personas malviviendo en situaciones de insalubridad. ¿Por qué? Porque esas viviendas en un momento dado fueron construidas o fueron dejadas a medio construir y las promotoras se vinieron abajo y fue cuando las entidades se hicieron cargo de ellas. Entonces, nos hicimos hincapié en que había que movilizar ese parque de vivienda vacío de distintas maneras, ¿no? Garantizando el acceso a la vivienda a través del alquiler, a través de la creación de la bolsa de vivienda, que tanto bien había funcionado durante años atrás, no tanto la construcción de vivienda pública, sino que se recuperara mediante pactos con esas entidades bancarias o con esos fondos de inversión, mal llamados fondos buitres, el que se incorporaran esos fondos, esos activos a esas viviendas sociales y a lo mejor con un poco de inversión se podían adecuar esas viviendas y ponerlas en el mercado de la vivienda. Un eje como sería el acceso de la vivienda a los colectivos especialmente con especiales dificultades, con nuevos proyectos, con nuevas formas que hicieran como hacemos a través de Probosco, nuevas líneas de actuación que garantizasen ese acceso a la vivienda a esos colectivos desfavorecidos, a esos colectivos con especialidades, especialmente sensibles, con especialidades, con adaptaciones especiales a las viviendas y todas esas cuestiones. Eso se transformó, ese pacto, en donde todas estas líneas de actuación que yo les digo y que muchas entidades
sindicatos, empresarios, patronales y grupos políticos hicimos esas aportaciones, se reflejaron en el plan de vivienda de Canarias, ¿no? En ejes como la accesibilidad de la vivienda a través del alquiler, ya sea potenciando la construcción de vivienda pública o rescatando viviendas de esos fondos de los bancos para destinarlos a ese alquiler social. También el acceso a la vivienda de colectivos con especial dificultades, pues por ejemplo con la creación de esa bolsa de vivienda vacía, con las ayudas al alquiler de vivienda, con apoyar iniciativas alojativas para estos colectivos, pues como el cohousing, la vivienda colaborativa, el housing first, priorizando búsqueda de alternativas habitacionales a personas en especiales circunstancias, por ejemplo, a las personas en situación de desahucio con el Canarias Pro Hogar, donde intentamos mediar con la entidad y buscamos esas alternativas a la vivienda a personas que van a ser desahuciadas o que están próximas a ser desahuciadas y que no logramos conseguir que se queden en la propia vivienda, ¿no? Financiando incluso proyectos de vivienda inclusiva, hemos tenido la oportunidad a través de los fondos estatales de lucha contra la pobreza y la exclusión social, el financiar proyectos como el de nuevo futuro, de viviendas de nuevo futuro, o adaptación de viviendas inclusivas en la provincia de Las Palmas a través de ADEPSI. Digamos, proyectos que el gobierno de Canarias puede financiar para poder llevar a cabo proyectos como el que está desarrollando Elena. O una cuestión tan importante como que en cada vivienda pública, en cada promoción de vivienda pública que se construye, se haga un piso que sea adecuado para esos proyectos como el que realiza el Probosco, y que ahí en las imágenes vimos cómo fue la entrega de llaves de justo de uno de esos pisos adaptados a esas familias, a esas personas en especiales circunstancias, ¿no? Y sobre todo una cuestión que está como objetivo básico del Plan de Vivienda de Canarias ya aprobado, es el devolverle a la vivienda su función social frente a la función especulativa. Donde hasta ahora hemos estado, que todos los bancos se han llevado las viviendas de ejecuciones hipotecarias, vamos a recuperar esas viviendas, a destinarlas al acceso a la vivienda a aquellas familias o personas en especiales dificultades de acceso a la misma. ¿Para qué? Para devolverle esa función social. Más, ven que la presentación lo he repetido 2 veces. Yo creo que fue intuitivo, digo, esto hay que repetirlo porque hay que devolverle esa función social. Y ahí tenemos que estar el gobierno, pero también tenemos que estar la sociedad civil, los colegios profesionales, el tercer sector, toda la sociedad exigiendo esa función social de la vivienda, esa función social frente a esa función especulativa, ¿no? Por eso, donde quiera que vamos, como colegio profesional, exigimos el cumplimiento de lo recogido en ese pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna. Porque ahí es donde se sientan las bases del plan de vivienda de Canarias, y ahora que ya está todo recogido en el plan, vamos a exigir su cumplimiento. ¿Cómo? Con esa consolidación del parque de vivienda protegido suficiente. Desde dentro del Instituto Canario de la Vivienda, los trabajadores y trabajadoras sociales, siempre hemos solicitado que el parque público de vivienda de Canarias nunca pase a propiedad, que siga siempre en alquiler. ¿Por qué? Porque hoy
para ti que accedes a una vivienda pública, es necesaria esa vivienda pública por las circunstancias en las que te encuentras. Con un debido acompañamiento social, con una debida intervención en todas las áreas que afectan a tu unidad familiar, a tu persona, pues podemos hacer que tú salgas de esa situación de vulnerabilidad y que por tanto, a lo mejor en 5, 10 años, 15 años, no sea necesario que tú estés en una vivienda pública, porque puedes acceder a una VPO privada, a un alquiler con garantías privado, al acceso a la propiedad de una vivienda privada, pero no el convertir la vivienda pública en una vivienda para siempre. Para siempre sí, si prevalecen tus circunstancias por las cuales accediste a esta vivienda. Si sigues en esa situación, digamos, de exclusión o en esa situación de vulnerabilidad residencial. Pero si no, ¿por qué tenemos que seguir construyendo viviendas cuando tenemos un parque público de vivienda tan amplio, ¿no? Debemos reservar suelo urbanizable, debemos comprar el parque de vivienda en poder de grandes tenedores, establecimiento de líneas de subvención para el fomento de la construcción, porque debemos seguir construyendo, no solo con el parque existente cubrimos la demanda de vivienda, eso está clarísimo. Establecer esas líneas de soluciones habitacionales para colectivos vulnerables, las viviendas colaborativas, viviendas en comunidad, viviendas intergeneracionales. ¿Por qué no podemos hacer un grupo de viviendas, un edificio donde haya con alquileres accesibles, donde haya jóvenes y personas mayores, con zonas comunes donde se pueda dar ese intergeneracional, donde se puedan dar esos apoyos mutuos? Incentivar evidentemente las ayudas al alquiler, ¿no? Fortalecimiento de iniciativas que redunden en el mantenimiento de las personas en su entorno. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy cansada de que cuando se hable de la ley de la dependencia, siempre terminemos metiendo a las personas en centros sociosanitarios. ¿Por qué no adecuamos la vivienda donde la persona está residiendo a sus necesidades de ese momento? ¿Por qué lo tenemos que desligar de su entorno, de su barrio, para meterlo en un centro sociosanitario? ¿Por qué? Tenemos que cambiar ese chip. Si de verdad creemos en la plena inclusión, debemos cambiar ese chip. Y ya no estoy hablando de vivienda, estoy hablando de la Consejería de Derechos Sociales que tiene la competencia en esta materia, ¿no? Me da rabia que todavía sigamos lo que decía Elena, metiendo, porque es la verdad, aparcando a nuestros dependientes, a nuestros mayores, en ese centro, en esa, que ahí están mejor cuidados, ¿no? En sus casas pueden estar perfectamente cuidados, perfectamente atendidos y perfectamente con su derecho a la inclusión, sin tenerlos que apartar ni de su familia ni de su entorno, que lo que hace, como bien decía Elena, y ahí están los estudios ya realizados, lo que hace es agravar su calidad de vida, ¿no? También evidentemente el apoyo a la adquisición de vivienda, esos alojamientos transitorios, como son esos pisos puentes, esos pisos tutelados, que promueven después la emancipación residencial, el impulso a esos proyectos de viviendas colaborativas. Lo bueno de todo esto que les estoy contando y que está ahí, es que ya está en el plan de vivienda de Canarias, como líneas y como ejes estratégicos del plan de vivienda. Pero lo mejor de todo es que ya tienen ficha financiera, porque por muy bonito que esto sea, si después no ponemos los dineros para desarrollarlo, evidentemente no vamos a poderlos llevar a cabo. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Pues conseguir que eso se cumpla. ¿Y cómo? Pues mira, como lo pone arriba, futuro, plan Reactiva.
hemos estado presentes como colegio profesional en la mesa del Pacto de Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias. Y se ha creado un plan reactiva. Un plan de reactiva que viene con miles de millones de Europa. Y que hemos conseguido que dentro de esos ejes de actuación de ese plan reactiva esté la vivienda social, esté la ampliación del parque de vivienda social destinado a alquiler social, el apoyo al pago de los alquileres, el apoyo al pago de suministros, el apoyo a esas viviendas inclusivas. Todo eso está también en el plan reactiva, o sea, no solo en el plan de vivienda de Canarias, sino el plan reactiva. Con lo cual, vamos a contar con dos fuentes de financiación que digamos que pueden ser estables. El plan de vivienda de Canarias, que es 2020-2025, y el plan reactiva con todos los dineros que nos pueden venir de Europa. Entonces, yo creo que estamos en un momento propicio para que acciones como la vivienda inclusiva, como el proyecto que nos ha presentado Elena, puedan hacerse una realidad y no sean proyectos pilotos que estén desarrollados, sino sean de verdad incorporados a esos planes de viviendas de Canarias y lleguemos a esa plena inclusión en Canarias. Muchas gracias y bueno, ahora en las preguntas, si algo me he olvidado, pues ya lo podemos ir rescatando. Muchas gracias también, Candelaria, a ti por compartirnos, ¿no?, todos estos planes que hay y estos apoyos que desde la Administración hay a esa consecución también de la vivienda, ¿no?, que muchas veces, lo hablaba con Fernando, a veces tiramos muchas veces por el tema de social, ¿no?, y hay que a veces también apoyarse en otras administraciones como Vivienda para conseguir estos proyectos todos juntos y conseguir lo que tú dices, ¿no?, prevenir esa institucionalización y promover procesos de desinstitucionalización como el que ha llevado a cabo, está llevando a cabo Elena, ¿no?, en Produzco. Si os parece, pasamos a las preguntas. Hay varias preguntas que han ido haciendo. Recogemos por aquí ponía para Fernando, pero yo creo que para los tres, ¿qué tipo de acompañamiento social es el que necesitan las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Preguntaba Tamara. Y en relación con esa pregunta también, tanto Ana Vega nos preguntaba pues si son servicios de acompañamiento que se recogen en la cartera de servicios, ¿no? Cualquiera de los tres, si quiere comentar. ¿En qué cartera de servicios es lo que nos ha presentado el Gobierno de Canarias? Sí, eso mismo iba a preguntar yo ahora. Vale, entonces mejor me callo. Porque eso nos da para otra jornada, yo creo que completamente vamos, que por mucho que se haya oído a las partes, según qué partes, ya desde ya les digo que no, que la cartera de servicios y prestaciones que se ha presentado por parte del Gobierno de Canarias es una cartera de servicios y prestaciones con lo que ya hay. Y eso no es lo que pone la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que luchamos en el Parlamento de Canarias y que se aprobó por unanimidad. Eso no es lo que es. Esa cartera de servicios y prestaciones, y por eso decíamos que tenía que ser un trabajo a mucho tiempo, tiene que ser que recoja el hoy, pero también el futuro, a lo que se debe llegar los servicios sociales en Canarias, y no es el futuro. De hecho, en algunos apartados recortas derechos que ya están. Entonces, no. El catálogo de servicios y prestaciones que se ha presentado por parte del Gobierno de Canarias no es lo que debería ser. Y ya cuando tengamos un juicio analizado más profundamente, les diremos la información más así. Yo añadiría a lo que acaba de decir Cande otra cuestión más, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Cande, pero yo añadiría otra cuestión, que encima creo que el proceso de elaboración del catálogo
Se lo han saltado completamente. Se creó una subcomisión de trabajo formado por diferentes personas, entre ellas algunas de plena inclusión, los colegios oficiales de trabajo social de ambas provincias, pero se hizo un trabajo arduo, completo, de mucho tiempo, de mucho trabajo, que al final no se ha tenido absolutamente nada en cuenta. Cuando hablamos de proceso participativo y se nos llena la boca de ese tipo de cuestiones, de procesos participativos, desde abajo y recogiendo propuestas, pues en este caso se lo han saltado completamente todo. Se me ha parecido una tomadura de pelo que después de tanto tiempo de trabajo no se haya contemplado todas las propuestas que saltaban desde ahí. Concretamente en el caso del CERMI, al cual pertenece también Plena Inclusión, todas esas propuestas no se han tenido absolutamente nada en cuenta. Entonces nos parece la verdad que es verdaderamente lamentable, ¿no? Y sobre todo, el otro día mismo en una reunión que tuvimos de la plataforma del tercer sector, decíamos que no es un catálogo del siglo XXI. O sea, hay muchísimos modelos innovadores que se están desarrollando, algunos de los que hemos visto hoy aquí, que no están contemplados en ese catálogo. Entonces, bueno, pues modelos como puede ser cohousing, modelos de housing fair, vivienda compartida, o housing-led, como también se le suele denominar en algunos países europeos, todo ese tipo de modelos no están contemplados. Entonces, ¿de qué hablamos? De vivienda más acompañamiento social, por ejemplo, un modelo que ni siquiera tampoco aparece, ese acompañamiento residencial. Entonces, bueno, pues eso es lo que ahora nos toca en un periodo de cortísimo de tiempo, hasta el día 14 del mes de julio, perdón, del día 9 de julio, ¿verdad, Cande? Para presentar alegaciones, es decir, ahora 9 de julio. nos han puesto en un plazo de poquísimo tiempo para que presentemos alegaciones a ese modelo de cartera social. Habrá después tiempos también en la tramitación parlamentaria, pero la participación ciudadana es ahora, con lo cual difícilmente vamos a poder llegar con unas propuestas bien desarrolladas porque el tiempo que nos han dejado ha sido muy corto, ¿no? No, y solo te añado que varias de esas propuestas que tú comentabas en torno a la vivienda fueron presentadas por el Instituto Canario de la Vivienda. O sea, no solo no han tenido en cuenta a las entidades, sino tampoco han tenido en cuenta a las propias organizaciones de dentro del gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, claro, es que cuando veía yo le decía a mi directora, y esto que nosotros propusimos, digo como Instituto Canario de la Vivienda, no ya como colegio profesional, y esto que nosotros propusimos, y esto, ¿dónde está? ¿No está? Entonces tú dices, ya, que... Cuando Mi pregunta era un poco, perdón. Sí. ¿No? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, la persona que hizo la pregunta. La persona que hizo la pregunta quería decir, ¿verdad? Sí, era simplemente, bueno, darle la enhorabuena, da gusto ver cómo se trabaja desde los modelos que proponéis. Mi pregunta era si servicios como la asistencia personal o el spa o estos servicios que se prestan más en entornos comunitarios eran asimilables a ese acompañamiento social que comentabais. Yo desde mi experiencia lo que te puedo decir es que sí que son totalmente válidos. Lo que no tenemos es esa posibilidad, como están comentando los compañeros, y ojalá que no sea peor todavía. Cuando ponemos en marcha una vivienda para personas que necesitan apoyo y queremos que sea inclusiva y queremos que tenga este modelo de derechos, necesitas apoyos como asistentes personales, como personas especializadas, gente simplemente que haga transporte adecuados para facilitar a la persona que acuda a un evento. O sea, hacen falta apoyos concretos que no están contemplados en absoluto, no solo en esta tragedia de lo que hemos vivido con la cartera de servicios, que hemos trabajado mucho desde Plena Inclusión también, y bueno, esperemos que tenga otro final más feliz, pero también la realidad ahora crea una disonancia muy importante. O sea, estamos en un modelo, nos lo creemos, lo hacemos, tal y como les decía, es tan frágil porque es facilitarle a las personas esa vida digna, no meterlos en un piso y punto. Eso no sería el modelo, sino realmente facilitarle la inclusión significa apoyo especializados, formados, comprometidos. Todo eso somos responsables, pero hay una parte económica que no está contemplada en ningún sitio. El modelo de Probosco que alguien preguntaba, no sé si yo entendí, porque además no sé muy bien contestar en el chat,
pero de forma así concreta lo que les puedo decir es que lo que hemos podido conseguir son facilitarles apoyos comunes que tiene la organización a nivel social, a nivel de médicos, de todo lo que esta organización de Probosco tiene como técnicos y como profesionales preparados, que apoya a cualquiera que esté en la vivienda, con lo cual eso es una riqueza también. Pero luego el día a día, las personas de apoyo, en realidad el coste de plaza se lo da para escasamente una por turno, y eso es imposible. 5 personas grandes, con grandes necesidades de apoyo en una vivienda necesitan mínimo 2, mínimo, porque hay problemas de conducta, hay problemas de equilibrio, hay problemas de autonomía, con lo cual esa segunda ya persona que sí que está trabajando, está buscada de otra manera, creativamente, pidiendo dinero, pidiendo proyectos, y sigue siendo insuficiente si quiero que la gente pueda elegir dónde va. Por la noche alguien preguntaba, porque no sé si eso les preocupa, lo digo en lo concreto, ¿no? Por la noche se hace la cosa más difícil, por lo cual no puede haber una sola persona en una vivienda, pues, por mucho que haya gente de guardia. Hemos tenido que aumentar la plantilla por la noche también. Entonces las viviendas que como están tan cercanas, hay una tercera persona que pasa de una vivienda a otra. Por eso quiero hablar con Candelaria y ahora con otra persona para ver si nos facilita una comunicación para emergencias entre las dos viviendas, solo para situaciones de emergencia. O sea, es complicado con tan poco dinero llevar a cabo el proyecto bien, porque en realidad lo digno es tener los apoyos necesarios, ¿no? Porque también la gente se cansa, se quema, hay que estar continuamente apoyando al equipo. Entonces, cuando alguien quiere poner en marcha un proyecto de este tipo, pues está la ilusión y luego también la realidad de poderlo mantener, que sea sostenible. Eso todavía está un poquito comprometido. Ahí Elena ha dado en el clavo en una cuestión que nos preocupa mucho al tercer sector siempre, y es algo que siempre en todas nuestras conversaciones decimos. Cualquier proyecto que inicias tiene un largo recorrido, sobre todo porque trabajamos con personas y las personas están en el centro de toda la acción. Esas personas tienen sus ritmos distintos, su proceso de inclusión en distintos tiempos a los unos de otros. Entonces, cuando empezamos a desarrollar un proyecto, la verdad que nos lanzamos a la piscina. Muchas veces no sabemos ni si vamos a contar con financiación o no suficiente en el tiempo y sostenible para que ese proyecto pueda llegar a su culminación. Somos realmente unos verdaderos kamikazes, unos aventureros en lo que hacemos. Y eso lo que al final nos preocupa, sobre todo eso, la financiación que sea suficiente y la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos que realizamos, sobre todo porque tenemos que pensar en las personas con las cuales empezamos a desarrollar esos procesos. Y lamentablemente en este momento la financiación que tiene el tercer sector, estamos hablando de una financiación muy, muy frágil, con siempre a convocatorias de concurrencia competitiva y de carácter anual, y con lo cual cualquier proceso que hagas de más allá de un año, pues lo tienes siempre muy comprometido. Esperemos que en este futuro catálogo de servicios y la vía de la concertación social permita precisamente dar una mayor estabilidad a los proyectos. Por lo menos eso es lo que la Ley General de Servicios Sociales de Canarias establece. Otra cosa es que después se cumpla. Pero proyectos como por ejemplo el que desarrolla Probosco, pues sin lugar a duda tiene que ser un proyecto de estabilidad en el tiempo. O sea, no de un año, sino de 4 e incluso más, ¿no? Entonces, La gente está en su casa. el Esto no es concierto social habla de 5 años, ¿no? Entonces, pues vayamos a concertar este tipo de servicios para darle realmente esa verdadera sostenibilidad, ¿no? al mismo. Tenemos que promover en ese sentido un cambio cultural, ¿no? Es decir, no es que sea una ayuda para 5 años, sino que es una forma de vida. Y tenemos que entender que es una forma de vida para todas las personas, ¿no? Y desde ahí ya... Mira, hay una pequeña sensación, perdona Erika, yo siempre que voy a defender estos derechos, tengo una triste sensación de que voy a pedir algo con temor, ¿no? Tengo esa sensación de toda la vida. Y siento que tendría que darle la vuelta, todavía no soy capaz, porque como es la responsabilidad de pedir para otro, pero me encantaría salir de nuevo con otra sensación de esas reuniones en las que la gente pase vergüenza de que yo tenga que recordarles esto, ¿entiendes? O sea, de ir con temor y con pudor y con casi como si estuviera pidiendo algo que no corresponde, que es lo que realmente siento,
y prudente vayamos a que no les caiga bien el rollo y ya no se lo den y los chicos no sé qué, me encantaría salir de allí diciendo, le dio vergüenza de que se lo tuviera que recordar. No por polémica, que no lo soy, sino porque esto sea un derecho tan claro que digamos, hombre, por supuesto, perdonen, disculpen, que por supuesto que esto está resuelto. Porque el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, es una cosa que no es discutible. Y todavía tenemos que andar ahí. En fin, bueno, esto me indigna un poco, así que... Yo creo que en ese sentido proyectos como los que, y evidenciar con proyectos como los que estáis llevando a cabo, y que sean las personas también las que evidencien que pueden vivir en sus casas como cualquier otra persona, y son las que nos van a ayudar a que la gente lo vea, lo crea y al final sienta vergüenza cuando no se lleven a cabo, ¿no? Nos preguntaban también por aquí si Provivienda interviene en todas las islas y si las viviendas de Probosco son solo plazas NTP y si los pisos en los que viven las personas son cedidos por las administraciones públicas aliadas. Sí, en el caso de la pregunta de Provivienda, sí, decirte que menos La Gomera y El Hierro, en el resto de las, bueno, y La Graciosa, en el resto de las islas sí. Tenemos Bueno, yo no sé si en un intervención con futuro distintos igual en La proyectos. Gomera y en El Hierro también. Puede, Futuro, sí, futuro. futuro. Pero actualmente sí. De hecho, hace un momentito me estaba llamando tu compañera Luisa, precisamente, Sí, Cande, para algunos casos que tiene en Lanzarote, sí. efectivamente. No, Sí, porque pero tenemos distintos proyectos en diferentes sí islas. es verdad que pues uno de los proyectos que comentaba Fernando es uno que estamos financiando desde el Instituto Canario de la Vivienda, es que para buscar esas alternativas a las familias que desgraciadamente están sufriendo desahucios y que no hemos podido paralizar, es la derivación al programa de Provivienda, aparte de que estamos incorporando a través de la empresa pública Visocan, pues comprando esas viviendas a esos grandes tenedores, a esos bancos, para incorporarlas para estas familias en situación de desahucio. Por eso le decía que La Gomera y El Hierro no tiene, pero porque de momento no tenemos caso en La Gomera y en El Hierro, porque de que tengamos algún caso, pues vamos a tener eso a tal. Pero bueno, esas alianzas que comentábamos, van en la línea y esa financiación también van en la línea de las personas que trabajamos dentro de la administración. Tenemos que también meter el dedo en la llaga a nuestros políticos y recordarle a nuestros políticos que estos proyectos funcionan, que esto tiene que seguir para adelante y que busquen el dinero bajo las piedras para que en los planes futuros de vivienda o en la financiación o en los proyectos de presupuestos anuales se incorpore esos dineros para eso. Porque claro, si nosotros desde dentro de la administración como técnicos, en mi caso como trabajadora social, pero en otros casos, las que llevan líneas de subvención también, si no estamos detrás de los políticos haciéndoles ver que esto funciona y que esto es la vía que tenemos que seguir, que debemos tener esa financiación estable de esos proyectos que nos están funcionando, igual se nos van por petenera. Otra cosa es las cuestiones después que las cuestiones políticas y los signos políticos que gobiernen o lo que tal. Yo he gobernado con todos los partidos políticos y yo he podido plasmar mis inquietudes a todos esos partidos políticos y he podido imbuirles de la necesidad de que en los planes de vivienda hubiera esto, hubiera lo otro, la bolsa de vivienda, los pisos tutelados. Los pisos tutelados fue una idea que surgió del grupo de trabajadores y trabajadoras sociales del Instituto Canario de la Vivienda, que en cada vivienda hubiera uno. ¿Por qué no? Y lo elevamos a nuestros superiores. Les gustó la idea. Y en el plan de vivienda 2012-2015, todas las viviendas que se construyeron en Canarias, se hizo un piso tutelado. ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, cedérselo a entidades como el ayuntamiento, bueno, en este caso el Ayuntamiento de La Bratava y después a Probosco, pero para la realización de todos esos proyectos, ¿no? Entonces, también nosotros desde dentro de la administración, como técnicos de la administración, debemos insistir a los que nos gobiernan
de lo que es necesario. Yo sé que a veces es difícil por la situación, pues que a lo mejor estamos muchos compañeros y compañeras, pero yo creo que si no lo decimos, evidentemente sí que no lo van a saber. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, pues hacerlo. Y cuando no para eso también estamos. La sociedad civil, las plataformas del tercer sector, las asociaciones, los colegios profesionales, para incidir sobre aquello que desde dentro no hemos podido, digamos, poner sobre la mesa, ¿no? Propósito, retomo ahí por Erika, el propósito de estas jornadas, de estas seminarios, jornadas, no sé, charlas que estamos organizando precisamente es poner de manifiesto que sí se pueden hacer un montón de cosas. Empezamos demostrando que eso de que no sabemos cómo hacerlo, hay herramientas para hacerlo, y estuvimos hablando de la gestión del conocimiento en las organizaciones y en las universidades canarias. Hoy hemos hablado del derecho a la vivienda y de cómo hay herramientas, existen herramientas que estamos poniendo en marcha además desde la administración y también fuertemente desde los kamikazes del tercer sector, ¿no? Que es posible hacerlo, y la intención que tenemos, el propósito que estamos persiguiendo es continuar con todo esto, ¿no? La próxima que tenemos, nos vamos despidiendo ya que nos pasamos de hora, la próxima que tenemos es, a ver, para recordar la fecha y no meter la pata, el 20 de julio también vamos a hablar del empleo, vamos a hablar de la transformación que se necesita en el ámbito del empleo, y para las personas con discapacidad intelectual, que es nuestro objeto, pero seguro que igual que hemos visto hoy como lo que hacemos se puede aplicar en otros sectores, también para aplicar en otros colectivos, ¿no?, tan necesarios. Darle las gracias a todas las personas que han asistido y proponerles que contagiemos a más gente para que asista no a esto, sino a cosas como esta, porque al final realmente está claro que estamos por encima de las medidas políticas, y se está demostrando que no importa ya ni el color ni nada, sino que las cosas hay una manera de hacerse, pero hay ciudadanos que estamos empeñados en que se pueda hacer de otra manera, ¿no? Ciudadanos y profesionales. Nada, muchas gracias, reiterarles las gracias y invitarles a la próxima, en la que hablaremos bien a gusto y también con ideas novedosas sobre el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Muchas Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Un beso a todos. Gracias. Gracias Buen por día a organizarlo. todas. Buen día. Gracias.